El olor a papel antiguo y a cola de conejo impregnaba el pequeño apartamento de Malasaña, un aroma que para Clara Valiente, de 22 años, era el perfume del hogar y el refugio. Sus dedos, finos y manchados de pigmento ocre, se deslizaban con una delicadeza reverencial sobre el borde de un manuscrito del siglo XV. Cada grieta en el pergamino, cada letra gótica desvanecida, era un susurro del pasado que solo ella parecía escuchar. En el silencio casi sagrado de su taller, Clara imponía orden y belleza a un mundo que se desmoronaba. Era su don y su condena, la capacidad de restaurar la historia ajena mientras la suya propia se fracturaba en un silencio cargado de ansiedad. Dentro de ella, una tormenta silenciosa rugía, un vacío que el arte, por más sublime que fuera, no lograba llenar, una sensación persistente de estar viviendo una vida prestada, una existencia que no había elegido. Sus manos podían salvar la historia, pero ¿podrían salvar su propio futuro? La respuesta se esconde en un contrato que destrozará su alma. Quédate hasta el final para descubrir el impactante secreto que la unirá a un hombre que nunca debió conocer. No olvides suscribirte y contarnos en los comentarios qué harías en su lugar. Queremos saber tu opinión. Clara Valiente era una anomalía en el Madrid vibrante y ruidoso del siglo XXI. A sus 22 años, su vida transcurría entre las paredes de su santuario de techos altos y suelos de madera que crujían con cada paso, un espacio que funcionaba como vivienda y taller de restauración. Su profesión no era una elección, sino una vocación heredada de su padre, el único pilar de su vida. Se había especializado en manuscritos antiguos, un arte que exigía paciencia, precisión y una profunda soledad. Sus días eran una rutina monacal de pinceles finos, lupas y el murmullo de la radio sintonizada en música clásica. No conocía las noches de bares, las risas despreocupadas de la gente de su edad, ni la adrenalina de lo incierto. Su mundo era un microcosmos perfectamente controlado, un lienzo donde cada color estaba en su sitio, ignorando deliberadamente que, fuera de ese marco, el caos la esperaba para reclamarla. Su virginidad no era el resultado de un trauma ni de una imposición religiosa, sino la consecuencia directa de un idealismo casi anacrónico y una timidez que actuaba como una armadura invisible. Clara había crecido leyendo novelas de amor eterno y creyendo en la existencia de una conexión del alma, un encuentro tan profundo y perdurable como las obras que salvaba del olvido. Había esperado pacientemente a alguien que supiera leer las complejidades de su espíritu como ella leía las filigranas de un papel antiguo. Esta espera la había mantenido al margen de las relaciones superficiales, de los romances fugaces que veía a su alrededor. No se sentía superior, sino simplemente diferente, como una pieza de anticuario en una tienda de productos fabricados en serie. Su inocencia no era una carga, sino su esencia, un tesoro que guardaba con celo, sin saber que pronto se convertiría en su única moneda de cambio en un mundo que no valoraba el alma, sino el precio. La llamada del hospital había llegado 3 semanas atrás, una mañana fría de otoño que había congelado el tiempo. El colapso cardíaco de su padre, un hombre que siempre le había parecido indestructible, había hecho añicos su ordenada existencia. Ahora, el olor a antiséptico y el sonido rítmico de los monitores habían reemplazado el aroma de su taller. Cada visita era una tortura, viendo el rostro de su padre pálido contra las sábanas blancas, su vitalidad drenada por un enemigo invisible. Los médicos hablaban de una cirugía experimental, una única y remota posibilidad con un coste astronómico, una cifra con tantos ceros que parecía una burla del destino. La deuda se acumulaba como una marea oscura, amenazando con ahogar no solo su presente, sino cualquier atisbo de futuro. La presión era una presencia física, un nudo en la garganta que le impedía respirar, recordándole a cada instante que el tiempo y el dinero se agotaban. Ese vacío interno que siempre había latido en su pecho ahora se había expandido, devorando cualquier otra emoción. La vida que llevaba, dictada por la responsabilidad y el deber, se sentía más que nunca como una jaula. El taller, antes su refugio,
Ahora le parecía una celda cuyas paredes estaban empapeladas con facturas impagadas y presupuestos médicos. Por las noches, el silencio de la casa se volvía ensordecedor, amplificando sus miedos. Se sentía como un personaje secundario en su propia historia, una guardiana de los sueños y la vida de otros, los artistas del pasado, su padre en el presente, mientras los suyos propios se marchitaban como flores prensadas entre las páginas de un libro viejo. Anhelaba algo que ni siquiera sabía nombrar, una explosión de color en su vida monocromática, una nota disonante en su perfecta y predecible sinfonía, una libertad que le parecía tan inalcanzable como las estrellas que a veces observaba desde su pequeño balcón. La desesperación era un veneno lento que se filtraba en sus venas. Los números rojos de los extractos bancarios bailaban ante sus ojos, burlándose de su impotencia. Pasaba horas buscando soluciones, trabajos extra, préstamos que nadie le concedería, pero cada puerta se cerraba con un portazo metálico y definitivo. Su arte, su única habilidad, era inútil en esta batalla. Podía devolverle el esplendor a un códice medieval valorado en miles de euros. Pero ese valor era abstracto, intocable, mientras que la deuda del hospital era brutalmente real y tangible. Se sentía atrapada en una cruel paradoja, rodeada de un valor incalculable pero sumida en la más absoluta miseria. La dignidad, ese pilar sobre el que su padre le había enseñado a construir su vida, comenzaba a parecerle un lujo que ya no podía permitirse. El miedo la estaba cambiando, erosionando sus principios, empujándola hacia un abismo donde las líneas entre el bien y el mal se desdibujaban peligrosamente. Una noche, mientras la lluvia golpeaba con melancolía los cristales de su ventana, Clara se quedó mirando su reflejo. Vio a una joven de ojos cansados, una extraña en su propia piel, con los hombros hundidos por un peso invisible. La ciudad a través del cristal empañado era un tapiz de luces indiferentes, un mundo que giraba ajeno a su drama personal. Fue en ese instante de profunda soledad cuando una certeza fría y afilada se instaló en su corazón. No saldría de aquello aferrándose a las reglas que siempre había seguido. Su idealismo romántico, su fe en la bondad y la justicia eran herramientas inútiles. Para salvar a su padre, tendría que sacrificar una parte de sí misma. Aún no sabía qué forma tomaría ese sacrificio, pero sentía su sombra cerniéndose sobre ella, oscura e inminente. Estaba en el borde del precipicio, y por primera vez en su vida, estaba considerando seriamente la posibilidad de saltar. El barrio de Malasaña latía a su alrededor con una energía febril y ajena. Desde su ventana, Clara observaba el desfile incesante de vidas que no eran la suya, grupos de jóvenes riendo a carcajadas, turistas con mapas desplegados y parejas que caminaban de la mano bajo los farolillos. Para ellos, Madrid era una promesa de aventura y descubrimiento. Para ella se había convertido en un laberinto de calles hostiles que siempre la devolvían al mismo punto de partida, la soledad de su taller y la angustia de la cuenta atrás. Pertenecía a una clase social que vivía de puntillas, siempre al borde del abismo, donde la dignidad era el único patrimonio y una enfermedad inesperada bastaba para desintegrarlo todo. Su mundo era el de los artesanos, el de las pequeñas tiendas familiares que desaparecían, un Madrid en blanco y negro que se resistía a morir frente al neón y la modernidad implacable que la ignoraba por completo. Su apartamento, aquel santuario de paz y concentración, había mutado en una prisión de techos altos. El aire, antes impregnado del aroma reconfortante del papel y la madera, ahora se sentía viciado, pesado con el olor a miedo y a facturas acumuladas sobre la mesa del comedor. Cada objeto parecía recordarle su fracaso. Los pinceles de pelo de Marta, inertes en sus botes, la acusaban de inacción. Los libros de historia del arte, con sus reproducciones de vírgenes y mártires, parecían burlarse de su propio sacrificio inútil. Las paredes, cubiertas de bocetos y pruebas de color, se estrechaban a su alrededor, asfixiándola lentamente. Ya no era un refugio, sino la escenografía de su desesperación, un mausoleo silencioso donde sus sueños de juventud, sencillos y puros,
estaban siendo embalsamados por la cruda realidad económica que la devoraba sin piedad. La figura de su padre, incluso ausente y postrado en una cama de hospital, ejercía una presión constante y abrumadora. Él le había inculcado un código moral tan rígido y antiguo como los manuscritos que ella restauraba. La dignidad, Clara, es lo único que un hombre no puede permitirse perder, le había dicho 1000 veces. Esa frase resonaba en su cabeza como un eco torturador. ¿Cómo podía mantener la dignidad cuando la supervivencia exigía arrastrarse? La familia para ella se reducía a ese único lazo, una responsabilidad sagrada que ahora se sentía como una cadena de plomo atada a su tobillo. No había tíos ni primos a los que recurrir, solo el fantasma de su madre, fallecida años atrás, y la imagen de su padre, el artesano honrado que ahora dependía de que ella traicionara todo lo que él le había enseñado para poder salvarle. La rutina se había convertido en un mecanismo de supervivencia para no derrumbarse. Se levantaba con la primera luz, pero ya no para preparar sus pigmentos, sino para repasar las cuentas, para hacer llamadas a la seguridad social que terminaban en laberintos burocráticos y callejones sin salida. Su camino diario ya no era un paseo inspirador por las calles históricas, sino una marcha forzada hasta el hospital, un edificio impersonal y frío que olía a desinfectante y a malas noticias. Allí pasaba las horas en una silla de plástico, sosteniendo la mano de su padre, leyéndole en voz baja mientras su mente galopaba, buscando una solución, una grieta en el muro de la imposibilidad. Por la noche, el agotamiento no le traía el sueño, sino una vigilia febril, una repetición infinita de los mismos miedos que la consumían por dentro. El sentimiento de aprisionamiento se intensificaba con cada interacción social, por breve que fuera. La compasión en los ojos de la enfermera, la pregunta bien intencionada de la panadera del barrio, ¿qué tal tu padre, hija? Todo se sentía como un recordatorio de su impotencia. Veía a las chicas de su edad preocupadas por exámenes, por relaciones fallidas, por qué ponerse el fin de semana, y sentía un abismo insalvable entre su mundo y el de ellas. Su juventud estaba en suspenso, hipotecada por una deuda que no era suya. Estaba siendo preparada, no para un futuro brillante, ni para un matrimonio por amor como había soñado, sino para una vida de sacrificio silencioso, una existencia marcada por la renuncia. Sentía que el destino le estaba tejiendo un futuro que ella no había elegido, un traje a medida de sus obligaciones, no de sus deseos. La presión moral era quizás la más pesada de todas las cargas. Había sido educada en la creencia de que el trabajo duro y la honestidad siempre tenían su recompensa. Ahora, esa máxima se revelaba como una mentira cruel. El mundo no funcionaba así. El mundo real era un lugar donde la virtud no pagaba las facturas de un hospital privado. Este choque con la realidad estaba erosionando los cimientos de su identidad. Se sentía culpable por pensar en soluciones desesperadas, culpable por sentir resentimiento hacia su situación, culpable por desear, en el fondo de su corazón, una vía de escape, aunque fuera egoísta y destructiva. La jaula no solo tenía barrotes económicos, sino también morales, construidos con los valores que ahora la ahogaban en lugar de guiarla. Cada día que pasaba, un trozo más de su idealismo se desprendía y caía al vacío. Una mañana, reunió el valor para visitar la sucursal de un banco, con una carpeta llena de tasaciones de su trabajo y un plan de negocio improvisado. El director, un hombre de traje impecable y sonrisa condescendiente, apenas hojeó los papeles. Sus ojos grises la recorrieron con una frialdad que la hizo sentirse insignificante. Una niña jugando a ser mayor. Señorita Valiente, dijo con una amabilidad calculada, su trabajo es admirable, pero el arte no es una garantía tangible para nosotros. La palabra tangible resonó en la sala silenciosa. Le ofrecieron un préstamo personal con unos intereses usureros que solo agravarían la situación. Salió de allí sintiendo el peso de la humillación, comprendiendo que las puertas del mundo convencional estaban cerradas para ella. El sistema no estaba diseñado para salvar a los que caían, sino para asegurarse de que no se levantaran.
De vuelta en su taller, sus ojos se posaron en un facsímil que estaba restaurando. Representaba a una doncella medieval, prisionera en la torre de un castillo, esperando a un caballero que la rescatara. Clara sintió una punzada de amarga ironía. Ella también estaba atrapada, pero en su historia no había dragones ni caballeros. Su monstruo tenía la cara impersonal de un extracto bancario, y la única armadura que conocía era la de su propia terquedad, que se estaba agrietando a marchas forzadas. Pasó sus dedos por la ilustración, por el rostro sereno de la doncella. ¿Qué estaría dispuesta a sacrificar aquella mujer por su libertad? La pregunta se quedó flotando en el aire polvoriento, pero por primera vez, Clara sintió que la respuesta ya no le era ajena. Estaba empezando a comprender la lógica oscura de los sacrificios imposibles. La opresión no era solo interna, se manifestaba en los pequeños detalles de su entorno. El casero, un hombre avinagrado, le recordaba cada vez que se cruzaban en el portal que el alquiler de ese mes aún no estaba pagado. Las cartas con membrete del hospital se acumulaban en el buzón como esquelas anunciando un desastre inminente. Incluso la ciudad, con sus escaparates llenos de lujo inalcanzable, parecía conspirar para recordarle su lugar en el mundo. Un día, mientras esperaba el autobús, un coche de alta gama, negro y reluciente como un depredador nocturno, se detuvo en un semáforo a su lado. Pudo ver, a través del cristal tintado, la silueta de un hombre al volante, un perfil afilado y poderoso. No sintió envidia, sino una fría y lúcida constatación. En ese coche viajaba un poder capaz de borrar sus problemas con un simple talonario. Esa noche, la tormenta que había estado gestándose en su interior finalmente estalló, no con lágrimas ni gritos, sino con una calma aterradora. Se sentó en la oscuridad de su taller, rodeada por las reliquias de un pasado que ya no podía protegerla. Comprendió que su vida, tal y como la conocía, había terminado. La Clara valiente que creía en los cuentos de hadas, la que esperaba pacientemente un amor del alma, la que se aferraba a la dignidad como a un salvavidas, se había ahogado en un mar de deudas. Para sobrevivir, para salvar a su padre, tendría que nacer otra persona de sus cenizas. Una mujer dispuesta a comerciar con la única cosa de valor que le quedaba, la única pieza de su colección que el mundo tangible del director del banco podría entender y tasar, su propia inocencia. Adrián Castell gobernaba Madrid desde un trono de cristal y acero. Su ático, en la cima de la torre que llevaba su apellido, era un manifiesto de su alma, vasto, minimalista y gélidamente impecable. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Un tablero de ajedrez a sus pies, donde él movía las piezas con una precisión implacable. A sus 34 años, había construido un imperio tecnológico sobre las ruinas de sus competidores y de su propia fe en la humanidad. Años atrás, la mujer a la que le había entregado su corazón y los secretos de su incipiente empresa lo había traicionado de la forma más cruel, vendiéndolo a su mayor rival. Aquella herida nunca cicatrizó, se convirtió en una armadura de cinismo. Ahora el amor era para él una variable de riesgo, y la confianza, una debilidad que no volvería a permitirse jamás. La información le llegó a través de una llamada encriptada, una tarde gris, en la que el cielo de Madrid parecía un lienzo de plomo. Era un favor que cobraba a un directivo del hospital, un hombre cuya carrera pendía de los hilos de Castle Corp. Sobre la superficie de su escritorio de obsidiana reposaba un escueto dossier digital. Clara Valiente. Edad, 22. Profesión, restauradora de arte. Situación familiar, crítica, deuda, astronómica. Y una nota al margen, casi un susurro indiscreto de la enfermera que había recopilado los datos. Una inocencia casi de otra época. Adrián leyó esa línea varias veces. La palabra inocencia le provocó una extraña resonancia, una mezcla de desprecio y una curiosidad casi olvidada. En su mundo de tiburones, la pureza era una anomalía, una presa esperando a su depredador, o quizás un antídoto que no sabía que necesitaba. Por primera vez en años, Adrián tomó una decisión que escapaba a la lógica de sus negocios. En lugar de enviar a uno de sus abogados con un contrato frío e impersonal, decidió ir él mismo.
Era un impulso irracional, una necesidad visceral de ver con sus propios ojos a esa criatura anacrónica que el destino había puesto en su radar. Quería observar su entorno, respirar el aire de su mundo, confirmar si aquella pureza era real o una máscara bien construida. Se enfundó en uno de sus trajes a medida, un blindaje de lana italiana que olía a poder y a soledad, y abandonó la asepsia de su torre. Sentía la misma excitación controlada que experimentaba antes de una adquisición hostil, la adrenalina de estar a punto de poseer algo único, frágil y, por tanto, infinitamente valioso para su colección de experiencias. El Bentley negro se deslizó por las estrechas y bulliciosas calles de Malasaña como un espectro de otro universo. El contraste era casi violento. La carrocería pulida reflejando los grafitis de las paredes, el silencio del motor de 12 cilindros contra el murmullo de las terrazas y las tiendas de segunda mano. Cuando el chofer detuvo el vehículo, Adrián descendió y su presencia pareció alterar la atmósfera del lugar. Sus zapatos italianos de un brillo impecable resonaron sobre el empedrado irregular con una autoridad que no pertenecía a aquel barrio bohemio. Ignoró las miradas curiosas y se dirigió con paso decidido hacia el portal de un edificio antiguo, cuya fachada desconchada hablaba de historias y de tiempos más humildes. Llevaba consigo el poder de salvar una vida y, a la vez, el de destruir otra por completo. El sonido del timbre fue agudo, metálico, una nota discordante en la sinfonía silenciosa del taller de Clara. Ella se sobresaltó, con el pincel suspendido a medio camino sobre un pergamino. No esperaba a nadie. El corazón le dio un vuelco de pánico, pensando en el casero o en algún cobrador. Con las manos temblorosas y manchadas de pigmento, se acercó a la puerta y la abrió apenas una rendija. La figura que encontró al otro lado la dejó sin aliento. Era un hombre alto, de hombros anchos, enfundado en un traje oscuro que parecía tallado sobre su cuerpo. Su rostro era una máscara de rasgos afilados y arrogancia controlada, y sus ojos de un gris tormentoso la evaluaron con una intensidad tan fría que sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda, un miedo primario ante un depredador que había llegado hasta su misma guarida. El silencio que se instaló entre ellos fue denso, cargado de un millar de preguntas sin formular. Los ojos de Adrián la recorrieron de la cabeza a los pies, deteniéndose en las manchas de pintura de sus dedos, en el delantal gastado que cubría su sencillo vestido, en la vulnerabilidad que emanaba de su mirada asustada. Vio exactamente lo que el informe describía, pero en carne y hueso era infinitamente más perturbador. Era auténtica. Clara, por su parte, se sintió expuesta, analizada, como una de sus obras bajo la lupa de un tasador implacable. Sin embargo, bajo el miedo, una corriente subterránea de fascinación se agitó en su interior. Aquel hombre era como una tormenta contenida, una fuerza de la naturaleza tan peligrosa como hipnótica. Era la personificación de todo el poder y la frialdad del mundo que la estaba aplastando. Sin esperar una invitación, Adrián dio un paso adelante, obligándola a retroceder para dejarle entrar. Su presencia llenó el pequeño taller, empequeñeciendo los muebles antiguos y las delicadas herramientas. El aire se cargó con su costosa colonia, un aroma a sándalo y a dinero que se mezcló de forma extraña con el olor a papel viejo y trementina. Se movía con una gracia contenida, sus ojos, grises escaneando cada rincón del espacio, desde los códices apilados hasta los bocetos prendidos en la pared. No tocó nada, pero Clara sintió como si sus manos invisibles estuvieran profanando la santidad de su refugio. Él era un elemento extraño, una pieza de acero quirúrgico en un delicado mecanismo de relojería, y su mera existencia en aquel lugar era una amenaza para el frágil equilibrio de su mundo. «Clara valiente», dijo él, y su voz, grave y resonante, pareció hacer vibrar el polvo, suspendido en los rayos de luz que se filtraban por el ventanal. No era una pregunta, sino una afirmación. Se detuvo frente a ella, manteniendo una distancia que era a la vez cortés y dominante. «Sé lo de su padre, y sé que no tiene ni el dinero ni el tiempo para salvarlo». Cada palabra fue un golpe preciso, calculado para despojarla de cualquier defensa. La vergüenza y la rabia
ardieron en las mejillas de Clara. ¿Quién era aquel hombre para irrumpir en su vida y arrojarle su desesperación a la cara con tanta crueldad? Quiso gritarle que se fuera, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La verdad de su afirmación era un muro de plomo contra el que su orgullo se estrellaba inútilmente. La mirada de Adrián se desvió hacia la mesa de trabajo, donde reposaba el manuscrito en el que Clara trabajaba. Era un libro de horas del siglo XV, con una miniatura exquisita de un ángel. Se inclinó ligeramente, sin llegar a tocarlo, y sus ojos grises mostraron un destello de algo que no era frialdad. Un trabajo delicado, comentó, con un tono que sugería un conocimiento inesperado. El lapislázuli del manto es de una calidad excepcional para la época, probablemente de origen afgano. Clara lo miró estupefacta. Aquella observación, tan precisa y erudita, la desarmó por completo. Por un instante, el magnate implacable desapareció, y en su lugar vio a un hombre con una sensibilidad oculta, una complejidad que lo hacía aún más peligroso. La fascinación luchaba ahora en igualdad de condiciones con el miedo que sentía. Él se enderezó y volvió a clavar sus ojos en ella, la máscara de frialdad de nuevo en su sitio. La breve conexión se había roto, dejando a Clara aún más desequilibrada. «La belleza es un lujo, señorita valiente», continuó, su voz volviendo a ser el instrumento cortante de antes. «Y como cualquier lujo, tiene un precio, al igual que la vida». Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal, obligándola a levantar la cabeza para mirarlo. El poder que emanaba de él era casi palpable, una fuerza gravitacional que la atraía y la repelía al mismo tiempo. «Yo puedo pagar el precio de la vida de su padre», sentenció, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado de tensión. «La pregunta es ¿qué precio está dispuesta a pagar usted para que yo lo haga?» La propuesta de Adrián Castell pendía en el aire del taller como una sentencia. No era una oferta, era un ultimátum envuelto en la seda del poder. Clara sintió el vértigo del abismo, la náusea, de la elección imposible, la dignidad de su padre contra la suya propia. Pasó la noche en vela, con el contrato sobre la mesa, un documento frío y legalista que hablaba de compañía y exclusividad durante un mes. Se aferró a la palabra compañía como a un salvavidas, interpretándola a su manera, construyendo un escenario tolerable en su mente. Cenas, eventos, una fachada para el mundo. Firmar aquel papel fue como rasgar el lienzo de su propia vida, un acto de profanación necesario. Con la tinta aún fresca, una parte de ella murió, y otra, una extraña, pragmática y aterrada, tomó el control, susurrándole que el fin justificaba unos medios que aún no se atrevía a imaginar. El primer encuentro bajo los términos del contrato comenzó con la llegada de una caja de terciopelo negro. Dentro, un vestido de seda color medianoche, de corte impecable y una austeridad casi monacal. No era ostentoso, sino una declaración de poder silencioso. Al ponérselo, Clara sintió que se enfundaba en una segunda piel que no le pertenecía. Era la piel de la mujer de Adrián Castell, una criatura de lujo y misterio. El tejido se sentía frío contra su piel, un presagio de la nueva realidad que la esperaba. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. La joven restauradora, con sus delantales manchados de pigmento, había sido suplantada por una figura elegante y anónima, una pieza más en el tablero de ajedrez de Adrián, perfectamente posicionada para su primer movimiento en un juego cuyas reglas desconocía por completo. La cena tuvo lugar en un restaurante exclusivo, donde el silencio se compraba a precio de oro. El espacio era un estudio de cristal, acero y luces tenues, un reflejo del propio Adrián. Clara se sentía como una pieza de museo expuesta, observada por las miradas veladas de los otros comensales, hombres y mujeres cuyo valor se medía en acciones bursátiles y apellidos compuestos. Adrián permanecía a su lado, una presencia imponente y silenciosa. No hablaban. Él simplemente la observaba, sus ojos grises analizando cada uno de sus gestos, su nerviosismo al sostener la copa de vino, la forma en que su mirada se perdía en los detalles artísticos del lugar. Ella era su experimento, su anomalía, y él parecía disfrutar del estudio de su reacción ante aquel ecosistema depredador,
y ajeno a todo lo que ella era. La tensión se materializó cuando un socio de Adrián, un hombre con una sonrisa untuosa, se dirigió a Clara con condescendencia. «¿Y tú, querida? ¿A qué te dedicas?» Además de ser el último y más bello adorno del señor Castell. Las palabras la golpearon como una bofetada. Antes de que pudiera articular una respuesta, la voz de Adrián cortó el aire, gélida y precisa. «Clara es una artista. Restaura la belleza que gente como usted es incapaz de comprender y mucho menos de apreciar». El hombre palideció, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Clara sintió una extraña mezcla de gratitud y humillación. La había defendido, sí, pero como se defiende una posesión valiosa, no a una persona. El gesto la encadenaba a él aún más, reforzando su papel de objeto preciado bajo su absoluto control. De vuelta en el coche, el silencio era un abismo entre ellos. El perfume de Adrián y el eco de la noche llenaban el lujoso habitáculo. Clara, con la voz temblorosa, intentó agradecerle su intervención. No era necesario, pero gracias. Él ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en el desfile de luces de la ciudad a través de la ventanilla. «No lo hice por ti», replicó su voz desprovista de toda emoción. «Eres una inversión, señorita valiente. Y yo siempre protejo mis inversiones de la estupidez ajena». Cada palabra era un dardo de hielo que se clavaba en el corazón de Clara, recordándole la cruda naturaleza de su acuerdo. No había caballerosidad, solo negocio. Y sin embargo, bajo la crueldad de sus palabras, ella percibió una vibración casi imperceptible, una fisura en su armadura de indiferencia que la intrigó y la asustó a partes iguales. Unos días después, la llevó a un concierto privado en una pequeña y antigua capilla desacralizada. La sorpresa la dejó sin palabras. No era una gala ni un evento de negocios, solo ellos dos y una orquesta de cuerda interpretando las suites para violonchelo de Bach. En la penumbra, iluminado solo por la luz de los candelabros, Adrián se transformó. Se quitó la máscara del magnate implacable y Clara pudo ver al hombre, con los ojos cerrados y el rostro despojado de su habitual tensión. Parecía vulnerable, casi perdido en la melancolía de la música. Ella lo observó, fascinada, sintiendo que estaba presenciando un ritual sagrado y secreto. En aquel instante, comprendió que el arte era el único lenguaje que ambos compartían, el único puente posible entre sus dos mundos tan dispares, una tierra neutral donde sus almas podían rozarse sin las barreras del dinero y el poder. Al terminar el concierto, mientras caminaban por los jardines silenciosos de la capilla, él habló de la música con una pasión que ella jamás habría imaginado. Le confesó que su madre, una pianista a la que apenas recordaba, le tocaba a Bach para dormir. Era la única conexión tierna que conservaba de su infancia, un fragmento de calor en un pasado por lo demás gélido. Por primera vez, él no le hablaba a su inversión, sino a Clara, y ella escuchó, no por obligación contractual, sino con una empatía genuina que brotaba desde lo más profundo de su ser. Vio la herida que se escondía tras su cinismo, el niño abandonado dentro del hombre poderoso. Esa noche, la dinámica entre ellos cambió irreversiblemente. La transacción comercial se estaba contaminando peligrosamente con la fragilidad de una conexión humana real. Al llegar al portal de su casa, él la ayudó a bajar del coche. Su mano se posó sobre el codo de ella y esta vez no fue un gesto formal. Sus dedos se cerraron con una presión sutil y una corriente eléctrica recorrió el brazo de Clara, encendiendo cada terminación nerviosa. El contacto duró apenas unos segundos, pero en ese breve lapso el tiempo pareció detenerse. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. En sus pupilas grises ya no había frialdad, sino una tormenta de emociones contenidas, deseo, curiosidad y algo que parecía un miedo profundo. Fue un momento de pura e innegable atracción física, tan potente que la dejó sin aliento. Retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado, y se refugió de nuevo en la seguridad de su máscara de indiferencia antes de que el coche se perdiera en la noche. Clara subió las escaleras con las piernas temblorosas. Su cuerpo ardía allí donde él la había tocado. Entró en su taller
y se apoyó contra la puerta cerrada, con el corazón latiendo desbocado. El dilema que había intentado mantener a raya la asaltó con una fuerza devastadora. Ya no se trataba solo de un sacrificio por su padre. Se estaba sintiendo atraída por su captor, por el hombre que la había comprado. El deseo, esa fuerza que había mantenido dormida durante toda su vida por idealismo y timidez, estaba despertando con una violencia inesperada y lo hacía por la persona más inadecuada del universo. Se sentía aterrorizada, no de él, sino de sí misma, de la parte de ella que anhelaba volver a sentir su tacto, que deseaba explorar la tormenta que había visto en sus ojos, aun sabiendo que podría destruirla por completo. La prueba de fuego fue la gala benéfica anual del Museo Thyssen, el evento más importante del calendario social madrileño. Para la ocasión, Adrián no le envió un vestido. La llevó personalmente a un atelier de alta costura. El diseñador, bajo la atenta mirada de Adrián, la vistió con una creación de seda roja, un color audaz y vibrante que contrastaba violentamente con su naturaleza discreta. El vestido se ceñía a su cuerpo, insinuando sus curvas con una elegancia provocadora. Al mirarse en el espejo, Clara se sintió poderosa y aterradoramente expuesta. Era una declaración de intenciones por parte de Adrián. Esa noche, no quería que fuera un adorno discreto, quería que el mundo la viera, que la deseara, que supieran que, de alguna manera, le pertenecía solo a él. En medio del esplendor de la galería, rodeados de obras maestras y de la élite del país, un hombre se acercó a ellos. Era Íñigo de la Serna, el rival que había estado involucrado en la traición que destrozó a Adrián años atrás. Sus ojos destilaban veneno mientras recorrían a Clara de arriba abajo. Con una sonrisa maliciosa, dijo en voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca lo oyeran: «Vaya, Adrián, veo que has rebajado tus estándares. ¿Cuánto te cuesta esta vez la lealtad? Espero que al menos esta sea más rentable que la última». La humillación fue instantánea y pública. El aire se congeló. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, deseando que la tierra se la tragara para escapar de aquella crueldad. La reacción de Adrián no fue explosiva, sino letalmente silenciosa. Se giró lentamente hacia Íñigo, y una frialdad polar emanó de él, helando el ambiente a su alrededor. «Tú hablas de costes porque es lo único que entiendes», siseó, su voz baja pero cortante como un bisturí. «Hay cosas, Íñigo, como la clase, la autenticidad y la belleza real, que tu dinero jamás podrá comprar. Y ahora, si me disculpas, la señorita Valiente y yo estábamos disfrutando de la velada, algo que tu presencia está empezando a contaminar». La ferocidad contenida en su defensa fue tan abrumadora que Íñigo retrocedió un paso, visiblemente intimidado. La sala, que había guardado un silencio expectante, reanudó sus murmullos, pero ahora todas las miradas estaban puestas en ellos con una nueva clase de respeto y temor. Clara estaba paralizada, con el corazón martilleándole en el pecho. No había sido la defensa de un inversor protegiendo su activo. Había sido la furia de un hombre defendiendo el honor de su mujer. En ese instante, todas las barreras se hicieron añicos. El contrato, el dinero, la deuda de su padre, todo se desvaneció, dejando solo la cruda e innegable verdad de la conexión que había entre ellos. Él la había defendido con una pasión que iba más allá de cualquier acuerdo. La había visto, no como la restauradora asustada ni como la acompañante comprada, sino como Clara, y en su mirada, al volverse hacia ella, vio un torbellino de posesividad, rabia y una vulnerabilidad tan profunda que la dejó sin defensas. En ese momento, supo que estaba perdida. Se estaba enamorando perdidamente del monstruo que la había comprado. De regreso en el ático, la tensión era una bestia viva en la habitación. Adrián caminaba de un lado a otro frente al inmenso ventanal, como un animal enjaulado. La furia de la gala aún vibraba en él. Clara, movida por un impulso que no pudo reprimir, se acercó y le tocó suavemente el brazo. «Adrián», susurró. Él se detuvo en seco y se giró hacia ella. Su rostro estaba a centímetros del suyo, y sus ojos grises ardían con una intensidad que la consumió.
El control que siempre lo caracterizaba se había hecho añicos, y lo que quedaba era un hombre crudo, expuesto, luchando una batalla interna que se reflejaba en la tensión de su mandíbula y en el temblor casi imperceptible de sus manos. El aire crepitaba con la electricidad de lo que estaba a punto de suceder. Él la miró, y en sus ojos ella vio el reflejo de su propio conflicto. Vio el deseo luchando contra el miedo a la traición, la necesidad de conexión batallando contra años de soledad autoimpuesta. Se estaba sintiendo atraído por su inocencia, por su compasión, por esa autenticidad que él creía extinta y que ahora amenazaba con derribar todos sus muros. Para él, desearla era una debilidad, un riesgo que se había jurado no volver a correr, y sin embargo, no podía apartar la mirada. La tenía allí, frente a él, mirándolo como si pudiera ver directamente en su alma herida, y esa comprensión en sus ojos era más peligrosa y seductora que cualquier belleza física. Era la rendición o la huida, y por primera vez en su vida, Adrián Castell no sabía qué camino tomar. El dilema de Clara alcanzó su punto culminante. Enamorarse de él lo cambiaba todo. El contrato se había convertido en una parodia grotesca de sus sentimientos. ¿Cómo podría entregarle su cuerpo, su primera vez, como el cumplimiento de una cláusula? El acto que había soñado como la máxima expresión del amor y la entrega del alma, se había transformado en una transacción comercial con el hombre al que ahora amaba. Era una tortura insoportable. Cumplir el contrato significaría profanar sus propios sentimientos, marcharse con el corazón destrozado y el alma manchada. Romperlo significaría traicionar la promesa que le hizo a su padre, arriesgarlo todo por un amor que probablemente solo existía en su propio corazón, una quimera nacida de la gratitud y la proximidad. La jaula dorada se había convertido en una cámara de tortura emocional. Estaban allí, de pie, en el silencio del ático, suspendidos en un momento de pura e insoportable tensión. Las luces de Madrid se extendían a sus pies como una galaxia de promesas rotas. Clara lo miró, viendo al hombre completo, el magnate despiadado, el niño herido, el protector feroz y el alma solitaria. El deseo de acercarse y besarlo era tan abrumador como el miedo a lo que sucedería después. Sabía que un solo paso, un solo gesto, podría desencadenar una tormenta de la que ninguno de los dos saldría indemne. Permanecer a su lado significaba ceder el último vestigio de control sobre su vida y su corazón. Huir significaba renunciar al único hombre que la había hecho sentir viva de verdad, en toda la aterradora y gloriosa complejidad de la palabra. La elección era imposible, y el silencio se alargaba, cargado con el peso de su inminente decisión. Fue Clara quien rompió el hechizo del silencio. Dio un paso adelante, un movimiento casi imperceptible que, sin embargo, alteró la gravedad de la habitación. Levantó una mano, temblorosa, y con la yema de los dedos rozó la mandíbula tensa de Adrián. No fue un gesto de seducción, sino de pura y devastadora compasión. En ese instante, todas las cláusulas del contrato, todas las reglas autoimpuestas y todos los miedos se disolvieron en la nada. Estaba transgrediendo la barrera más importante, la que separaba su deber de su deseo. Ya no era la joven comprada para salvar a su padre. Era una mujer que veía el alma herida de un hombre y en un acto de locura o de valentía suprema, decidía que quería intentar sanarla, aunque el precio fuera la destrucción de la suya propia. No había vuelta atrás. Había elegido el abismo, porque en el fondo de ese abismo estaba él. El contacto fue como una llama sobre pólvora. Adrián se estremeció, y un sonido gutural a medio camino entre el dolor y el anhelo escapó de sus labios. Sus manos se cerraron sobre los brazos de ella, no con violencia, sino con la fuerza desesperada de un hombre que se ahoga y encuentra una tabla de salvación. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni romántico, sino una colisión, un acto de desesperación febril. Su boca era dura, exigente, y en ella Clara pudo saborear el rastro del whisky, la furia de la humillación sufrida y años de soledad contenida. Lejos de asustarse, ella respondió con la misma intensidad, aferrándose a él, abriendo su boca a la suya en una entrega total, que no era sumisión, sino un desafío.
Era su manera de decirle, sin palabras, que no le tenía miedo, ni a su oscuridad ni a la de ella misma. El beso se transformó, perdiendo su furia inicial para dar paso a una exploración profunda y casi dolorosa. Las manos de él se deslizaron desde sus brazos hasta su espalda, atrayéndola contra su cuerpo con una posesividad que era a la vez una súplica. Sus labios se suavizaron, buscando los de ella, con una ternura que desmentía su reputación de tiburón. Era un diálogo sin palabras, en el que él parecía preguntar si aquello era real, si ella era real, y Clara respondía con cada caricia, con cada suspiro, que sí, que estaba allí, que no iba a huir. Estaba desmantelando su armadura pieza por pieza, no con la fuerza, sino con una aceptación incondicional que él jamás había conocido. Estaba viendo al hombre roto bajo la máscara del millonario, y en lugar de retroceder, se adentraba más en sus ruinas, dispuesta a construir algo nuevo sobre ellas. Cuando finalmente se separaron para tomar aire, sus frentes permanecieron unidas. La respiración de Adrián era agitada, y sus ojos grises, normalmente 2 esquirlas de hielo, eran ahora un océano tormentoso de emociones a la vista de todos. Vulnerabilidad, miedo, un deseo tan profundo que resultaba casi sagrado. «Clara», susurró su nombre como si fuera una oración prohibida, la única palabra que su mente era capaz de formar en medio del caos. Ella no respondió con palabras. Simplemente levantó una mano y acarició su mejilla, limpiando con el pulgar una lágrima solitaria que él ni siquiera se había dado cuenta de que había derramado. Ese gesto, tan simple y tan íntimo, fue la rendición final de Adrián. La fortaleza que había construido durante años para proteger su corazón se derrumbó por completo ante la compasión de aquella mujer que lo miraba como si pudiera ver cada una de sus cicatrices. Con un movimiento fluido y lleno de una determinación recién encontrada, la levantó en brazos. Clara ahogó una exclamación y rodeó su cuello con los brazos, enterrando el rostro en el hueco de su hombro. El mundo se convirtió en un borrón de luces y sombras, mientras él la llevaba a través del vasto salón, alejándose del ventanal que exhibía la ciudad como un trofeo indiferente. Cada paso resonaba en el silencio del ático, un compás que marcaba el ritmo de su rendición mutua. Ella sentía el latido desbocado de su corazón contra su pecho, una percusión salvaje que hablaba de miedo y de liberación. En ese momento no existía el contrato, ni el hospital, ni el pasado. Solo existían ellos dos, suspendidos en un universo propio, dirigiéndose hacia un destino que ambos habían intentado evitar, pero que ahora abrazaban con una necesidad primordial y aterradora. La habitación de Adrián era la esencia de su ser, enorme, minimalista, con paredes de un gris profundo y una cama inmensa vestida con sábanas blancas e impolutas. Un espacio frío, casi clínico, diseñado para el descanso, no para la intimidad. Pero cuando él la depositó sobre la cama con una delicadeza reverencial, el cuarto pareció cobrar vida. El rojo vibrante de su vestido de seda era una mancha de pasión sobre la palidez del lecho, un corazón latiendo en el centro de una fortaleza de hielo. Él no apartó la mirada de ella ni un segundo, observándola como si fuera la primera mujer que veía en su vida, como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de aquel milagro improbable que había irrumpido en su existencia ordenada y vacía, amenazando con llenarla de un caos tan temido como deseado. El acto de desnudarse fue un ritual lento y solemne, una ceremonia de desarme mutuo. Sus dedos, que dirigían un imperio con una precisión implacable, temblaron ligeramente al buscar la cremallera del vestido de Clara. La seda roja se deslizó por su piel, cayendo al suelo como un pétalo marchito, dejándola expuesta ante él en su lencería sencilla y pálida. Ella, a su vez, desató el nudo de su corbata y con una audacia que la sorprendió a sí misma, fue desabrochando uno a uno los botones de su camisa, revelando el torso musculado de un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. No había prisa, solo una tensión insoportable y la necesidad de verse el uno al otro sin defensas, sin las máscaras que usaban para protegerse, piel contra piel, vulnerabilidad contra vulnerabilidad, en la más absoluta de las igualdades. Cuando ambos estuvieron desnudos,
Él se detuvo, arrodillado a su lado en la cama. Su mirada recorrió el cuerpo de ella, no con la lascivia de un conquistador, sino con el asombro de un devoto. Sus ojos grises buscaron los de ella, en una última pregunta silenciosa, dándole la oportunidad de arrepentirse, de detener aquello. Era su último muro, la última concesión a su miedo a herir y ser herido. La transgresión final fue de ella. Clara extendió los brazos y tiró de él hacia sí, un gesto inequívoco de anhelo y consentimiento. Fue su elección, su acto de entrega definitivo, no dictado por una cláusula, sino por los latidos de su propio corazón. En ese momento, ella tomó el control no del hombre, sino del destino de ambos, eligiendo el amor y el deseo por encima de la seguridad y la razón. La unión fue una explosión silenciosa, un cataclismo de sensaciones que lo cambió todo para siempre. Para Clara, fue el descubrimiento de un universo nuevo dentro de su propia piel, un dolor agudo que se transformó en un placer abrumador, borrando a la joven idealista y dando a luz a la mujer que amaba con una intensidad casi salvaje. Para Adrián fue un regreso a casa, a un lugar que no sabía que había estado buscando. En la calidez y la entrega de ella, encontró el perdón que nunca se había concedido a sí mismo, la confianza que creía perdida para siempre. No fue solo un acto físico, fue un exorcismo y una comunión. Su oscuridad se encontró con la luz de ella, no para extinguirla, sino para aprender a brillar a su lado, creando un eclipse perfecto donde ambas almas, por un instante, fueron una sola. Tras el clímax que los dejó a ambos sin aliento, permanecieron abrazados en el silencio denso y cargado de la habitación. La tormenta había amainado, dejando tras de sí una calma frágil y preciosa. Adrián la sostenía contra su pecho con una ternura posesiva, como si temiera que al abrir los ojos ella se hubiera desvanecido como un sueño. Con la guardia completamente baja, su rostro parecía más joven, despojado de la dureza habitual. Clara, acurrucada en su abrazo, sentía el ritmo acompasado de su corazón bajo su oído. Con una lentitud infinita, alzó la mano y trazó el contorno de sus labios, la línea de su mandíbula. En ese momento, una certeza tan hermosa como aterradora se instaló en su alma. Había cruzado el punto de no retorno. Acababa de entregarle a aquel hombre no solo su virginidad, sino cada fragmento de su corazón, sin contrato ni garantía alguna. El amanecer en el ático de Adrián Castell era un espectáculo frío y majestuoso. Un lienzo de tonos anaranjados y violáceos se desplegaba sobre Madrid, pero Clara lo contempló desde la soledad de una cama inmensa y vacía. Se despertó sola. El calor del cuerpo de Adrián había desaparecido, dejando solo su aroma fantasmal impregnado en las sábanas de hilo egipcio. El silencio de la estancia era una losa de mármol sobre su pecho, un contraste brutal con la tormenta de sensaciones y la conexión visceral de la noche anterior. Se incorporó, abrazándose las rodillas, y el vestido rojo yacía en el suelo como la piel mudada de una serpiente, el vestigio de una transformación que ahora, bajo la luz cruda de la mañana, se sentía como una profanación. La intimidad se había evaporado con la oscuridad, dejando tras de sí el eco helado de una transacción completada, un vacío que ni siquiera las vistas más hermosas del mundo podían llenar. Adrián ya estaba en su despacho, en la planta inferior, vestido con un traje impecable que funcionaba como una armadura recién forjada. Se había marchado de la habitación antes de que ella despertara, huyendo no de ella, sino de la imagen de sí mismo reflejada en sus ojos, vulnerable, expuesto, humano. La intimidad había sido una brecha en su sistema de defensa, un virus que amenazaba con corromper años de control y aislamiento autoimpuesto. Miraba los gráficos bursátiles en la pantalla holográfica, pero no veía números. Veía el rastro de una lágrima en su mejilla, sentía el tacto de sus dedos en su piel. La rabia bullía en su interior, una furia dirigida hacia sí mismo por haber cedido, por haber permitido que la pureza de ella demoliera sus muros. Se repitió a sí mismo que había sido un error, un momento de debilidad, una simple cláusula del contrato llevada a su conclusión lógica.
El viaje de vuelta a Malasaña en el Bentley fue un descenso a los infiernos del silencio. El chófer no dijo una palabra, y la ciudad pasaba a través de los cristales tintados como una película muda y ajena. Clara se sentía sucia, usada, una mercancía de vuelta tras su uso. Al entrar en su taller, el familiar olor a papel y cola de conejo la golpeó con la fuerza de una acusación. Su santuario se había convertido en la escena de un crimen contra su propia alma. Todo parecía haber encogido, perdido su color, contaminado por el recuerdo del lujo aséptico del ático. Se quitó la ropa de diseño que aún llevaba puesta y se metió bajo el chorro de agua hirviendo de la ducha, frotándose la piel como si pudiera arrancar el recuerdo de sus manos, de su boca, del peso de su cuerpo sobre el suyo. Pero el recuerdo no estaba en su piel, sino anclado en su corazón. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura de espera y silencio. El teléfono permanecía mudo. No hubo un mensaje, ni una llamada, ni una sola palabra. Cada amanecer sin noticias era una nueva confirmación de su peor temor. Para él, la noche que había significado el universo entero para ella no había sido más que el punto final de su acuerdo. La había tomado, había cumplido su parte del trato, y con la misma frialdad con la que cerraba un negocio, había pasado página. Clara se movía por su taller como un fantasma, incapaz de concentrarse. Sus manos, antes tan precisas, ahora temblaban al sostener un pincel. El silencio de Adrián era más cruel que cualquier palabra de desprecio. Era la negación absoluta de su existencia, la anulación de todo lo que habían compartido, reduciéndola de nuevo a una simple variable en una ecuación financiera que ya estaba resuelta. Una semana después, llegó la llamada del hospital. La voz del cirujano era optimista y profesional. La operación de su padre había sido un éxito rotundo. Se recuperaba favorablemente y en unos meses podría volver a una vida casi normal. La factura, le informó una administrativa más tarde, había sido liquidada en su totalidad por una transferencia anónima. Clara debería haber sentido una oleada de alivio, de alegría desbordante, pero lo único que sintió fue un profundo y desolador vacío. Había ganado, había salvado a su padre, había cumplido su promesa, pero el precio había sido demasiado alto. Se dio cuenta, con una claridad que la desgarró por dentro, de que había intercambiado la vida de su padre por la suya propia, y que en la transacción había perdido su corazón de una forma tan irreparable como los manuscritos que a veces llegaban a sus manos, hechos cenizas. Mientras tanto, en su trono de cristal, Adrián se consumía en su propia jaula dorada. Intentaba sumergirse en el trabajo, encadenando reuniones, iniciando adquisiciones hostiles, buscando en la brutalidad del mundo corporativo un antídoto para el veneno de la ternura que ella le había inoculado. Pero todo era inútil. Su ausencia era una presencia física en el ático, un eco en cada habitación silenciosa. Por las noches se servía un whisky y se quedaba mirando la cama vacía, recordando el calor de su cuerpo, la entrega en su mirada. Se sentía furioso y perdido. Ella había despertado en él algo que creía muerto y enterrado, una necesidad de conexión que ahora lo carcomía. La soledad, que antes había sido su aliada y su fortaleza, se había convertido en su verdugo, mostrándole la aridez de una vida sin ella. Clara entró en una profunda crisis. Su trabajo, que siempre había sido su ancla, ahora le parecía una farsa. Miraba las miniaturas de los libros de horas, las escenas de amor cortés, las doncellas y los caballeros, y sentía una amarga ironía. Su idealismo romántico se había hecho añicos contra el muro del cinismo de Adrián. Se sentía una idiota por haber creído que podía haber algo más, por haberse enamorado del hombre que la había comprado. La culpa la devoraba, culpa por haber deseado su toque, culpa por haberse entregado con amor y no con resignación, culpa por sentir que la salvación de su padre, el objetivo que había justificado todo, ahora no era suficiente para compensar la herida abierta en su alma. Había profanado su propio templo interior y no sabía cómo empezar a reconstruirlo. Pero un día, mientras limpiaba con delicadeza una mancha de tinta de un pergamino del siglo XIII, algo cambió.
Observó sus propias manos cubiertas de pigmentos, firmes y seguras en su labor. Esas manos sabían cómo reparar lo roto, cómo devolver la luz a lo que se había oscurecido, cómo encontrar la belleza bajo capas de tiempo y abandono. Y una nueva certeza, frágil pero insistente, comenzó a brotar en su interior. El dolor no la había destruido, la había vaciado, y ahora tenía la oportunidad de llenarse de algo nuevo, algo suyo. Había sobrevivido a la tormenta. Ya no era la joven tímida que esperaba ser rescatada. Había conocido el deseo, el amor y la pérdida en su forma más cruda, y esa experiencia, aunque devastadora, la había forjado en un material más resistente. Una nueva fuerza, nacida de las cenizas de su inocencia, comenzaba a despertar. Adrián, por su parte, se volvió más implacable y destructivo que nunca. Canalizó su frustración en los negocios, ganándose nuevos enemigos y solidificando su reputación de tiburón sin alma. Una noche, forzado por las circunstancias, acudió a un evento social. Se vio rodeado de mujeres bellísimas, vestidas con las mismas sedas y joyas que él le había comprado a Clara, pero sus sonrisas eran vacías, sus conversaciones, un ruido insoportable. En cada una de ellas buscaba un destello de la autenticidad de Clara y solo encontraba un vacío perfectamente maquillado. Se dio cuenta con un pánico helado de que ella lo había arruinado para siempre. Le había mostrado un mundo de emociones reales, y ahora el suyo, el único que conocía, le parecía una imitación barata, una farsa insoportable en la que ya no sabía cómo actuar. De vuelta en su taller, Clara tomó una decisión. Abrió el armario y sacó el vestido rojo. Durante un instante consideró quemarlo, pero en su lugar lo dobló con cuidado y lo guardó en una caja de madera, junto con otros recuerdos de su pasado. No iba a borrarlo, iba a archivarlo. Era parte de su historia, la historia de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Con el dinero que Adrián le había proporcionado más allá de la deuda del hospital, no solo pagaría sus facturas, sino que invertiría en sí misma. Alquilaría un local más grande, crearía su propio pequeño taller-galería, un espacio donde su nombre, Clara Valiente, estaría en la puerta. No por despecho, sino por una necesidad vital de reclamar su futuro, de construir una vida donde ella fuera la única dueña de su alma y su destino. 6 meses se deslizaron sobre Madrid como una fina capa de barniz, alterando los colores del mundo de Clara Valiente. Su nuevo taller, Valiente Restauraciones, era un espacio luminoso en el barrio de las Letras, un local con un gran escaparate a la calle que olía a madera de roble, a aceite de linaza y a futuro. Ya no era un refugio, sino una declaración. Las paredes blancas estaban salpicadas de obras en proceso, y la luz del sol se derramaba sobre las mesas de trabajo, iluminando sus manos, que se movían con una nueva y serena autoridad. Había pagado todas las deudas, las económicas y las morales, y se había reconstruido a sí misma con la misma paciencia y precisión con la que restauraba un lienzo rasgado. No había olvidado la tormenta, pero había aprendido a navegar en las aguas tranquilas que le siguieron, encontrando en la soledad no un castigo, sino una elección, un espacio para sanar y crecer a su propio ritmo. La campanilla de la puerta sonó una tarde de otoño, un tintineo delicado que rasgó la quietud del taller. Clara no levantó la vista de inmediato, acostumbrada a la entrada de clientes y curiosos. «En un momento estoy con usted», dijo con voz clara y profesional. Pero un silencio inusual se prolongó, un silencio cargado con una presencia que conocía demasiado bien. Un perfume familiar, sándalo y poder, se deslizó por el aire, un fantasma olfativo que le erizó la piel. Levantó la cabeza lentamente y su corazón se detuvo. Apoyado en el marco de la puerta, como una aparición de otro tiempo, estaba Adrián Castell. No llevaba la armadura de sus trajes a medida, sino unos sencillos pantalones de lana y un jersey de cachemira oscuro. Parecía más delgado y en sus ojos grises ya no había hielo, sino el paisaje devastado de una tierra que ha sufrido una larga sequía. Se quedaron mirándose a través de la distancia del taller, un abismo de meses y de silencios. Él no se movió, como si temiera que un solo paso en falso pudiera hacerla desaparecer.
Sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose en cada detalle que hablaba de ella, de su independencia, de la vida que había construido sin él. Vio su nombre, Clara Valiente, pintado con elegancia en el cristal del escaparate, y una emoción compleja, una mezcla de orgullo y de una pérdida insondable, cruzó su rostro. Ella, por su parte, lo observó sin miedo, con la calma de quien ya ha sobrevivido a lo peor. Vio las nuevas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la vulnerabilidad que ya no se esforzaba en ocultar. No era el depredador que había irrumpido en su antiguo taller. Era un hombre que había cruzado un desierto para llegar a un oasis, sin saber si se le permitiría beber de él. Finalmente, él dio un paso adelante y luego otro, sus zapatos caros haciendo un sonido suave y respetuoso sobre el suelo de madera que ella misma había pulido. Se detuvo frente a su mesa de trabajo, manteniendo una distancia prudente. De una bolsa de lona que llevaba, sacó un objeto envuelto en un paño de terciopelo. Lo desenvolvió con un cuidado casi reverencial y lo depositó sobre la mesa. Era un pequeño libro de horas, del siglo XVI, con las cubiertas de cuero agrietadas y una de las esquinas del pergamino interior rota. Estaba dañado, pero la belleza de sus miniaturas aún era visible bajo las heridas del tiempo. «No he venido a pedirte que lo restaures», dijo Adrián, y su voz era más grave, más áspera que como ella la recordaba. «He venido a pedirte que me enseñes. Quiero aprender a reparar lo que está roto». Clara bajó la mirada hacia el libro antiguo. Era una metáfora perfecta, una confesión muda más elocuente que cualquier disculpa. Podía sentir los ojos de él fijos en ella, esperando un veredicto. Pasó sus dedos por el cuero agrietado del libro, sintiendo las cicatrices del tiempo. No sentía rabia ni rencor, solo una profunda y melancólica resonancia. Habían sido dos almas rotas que se habían encontrado en la oscuridad, y ahora él volvía a ella, no con poder, sino con una petición de ayuda, ofreciéndole su propia vulnerabilidad como única garantía. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. No sonrió, pero en su mirada había una luz de comprensión, la aceptación serena de que algunas historias no terminan, simplemente se transforman. Con un gesto lento, deslizó el libro hacia su lado de la mesa. «El primer paso», dijo en voz baja, «es aprender a tener paciencia». Él asintió. Un movimiento casi imperceptible, y una oleada de alivio pareció relajar la tensión de sus hombros. Clara se levantó, rodeó la mesa y cogió un pequeño pincel de pelo de Marta de una pote. Se lo tendió y al hacerlo sus dedos se rozaron. El contacto fue breve, apenas un susurro sobre la piel, pero en él vibró todo un universo de posibilidades, el eco de una noche de tormenta y la promesa de un amanecer tranquilo. No se dijeron nada más. No era necesario. El futuro era un pergamino en blanco sobre la mesa, y por primera vez, ambos estaban dispuestos a aprender a escribir en él juntos, con cuidado, con paciencia, con la esperanza de que, esta vez, la historia pudiera tener un final diferente. ¿Crees que el amor verdadero puede reparar cualquier herida? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leerte. Y si esta historia te ha emocionado, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirla para que podamos seguir creando momentos inolvidables juntos.